¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición de Cultura. Esta noche vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer con el director de la Filmoteca de Cantabria, Antonio Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches. Apasionado, además de director de la Filmoteca de Cantabria, como decíamos, un verdadero apasionado del mundo del cine, del séptimo arte. Vamos a ir desgranando todos esos ciclos que lleváis a cabo en la Filmoteca, además de hablar de otras muchas cosas. Pero primera pregunta que tenemos obligada, ya lo saben, para todos los invitados de Cantabria de cerca en su edición Cultura. ¿Qué es para Antonio Navarro la cultura? Así de primeras. Siempre lo dice todo el mundo que viene aquí, es una respuesta muy amplia, ¿no? Sí, es muy amplia porque es muy grande la palabra, además sí. Está muy manoseada quizás. Sí, eso también nos lo han dicho. Y bueno, es muy difícil, desde el punto de vista sociológico, cultura es todo, ¿no? Cualquier construcción humana, ¿no? Un tenedor sería con una construcción cultural. Pero en el apartado que nosotros un poco, bueno, pues nos trae aquí, cultura habitualmente pues son manifestaciones artísticas, cualquier manifestación artística en la que, bueno, una persona expresa su visión del mundo a través de ella, ¿no? A través de la pintura, a través del cine, a través del teatro, a través de cualquier disciplina, y se produce una comunicación ahí. Obviamente cuando tú te expresas es para dirigirlo a alguien, ¿no? Pues eso yo creo que sería la cultura, ¿no? La visión o la expresión del mundo de un artista con miras, bueno, a contárselo al resto de la sociedad, ¿no? O sea, sería expresión y comunicación. Para ti algo fundamental, imagino también, ¿no? La cultura. Para mí fundamental, claro. Además, en estos tiempos que vivimos se ha demostrado, ¿no? que es un bien de primera necesidad. La cultura, pues bueno, porque nos alimenta, al menos, aunque sea un poco cursi decirlo así, el espíritu, ¿no? Y nos lleva a seguir conociendo el mundo y nosotros, ¿no? Sí, además, Antonio, en estos tiempos que vivimos, y curiosamente además muchos de los invitados que han pasado por este plató, en concreto, entre otros, Carlos Troyano, el responsable de programación de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, nos indicaba que precisamente en estos tiempos que vivimos necesitamos más la cultura que nunca. Sí, la verdad que la necesitamos mucho, ha quedado demostrado, como te decía, que es un alimento, ¿no? Para seguir, un motor, ¿no? Para seguir avanzando como personas y como sociedad, ¿no? Desde luego que es fundamental para seguir un poquito entendiéndonos quiénes somos y a dónde queremos ir. Y además no nos cansaremos nunca de repetir en este programa que, bueno, está demostrado que la cultura además es muy segura en los tiempos que corren. Antonio, responsable de la Filmoteca de Cantabria, todos los telespectadores ya te conocen, te han hecho multitud de entrevistas desde que llegaste a Cantabria, pero yo sigo teniendo esa curiosidad, como te decía antes de empezar, de en qué momento un cordobés se fija en las pruebas de selección de la Filmoteca de Cantabria. Bueno, las vi en un principio, yo creo que nada más salir, y realmente en un primer momento decidí no realizarlo. Esto sí, ya es verdad que es la primera vez que me lo preguntas, así que va a ser la primera vez que lo cuente. Bueno, la distancia, la familia además me hacía, bueno, dudar un poco sobre la opción, aunque me apetecía muchísimo. Ahí abro un paréntesis, yo y mi familia somos unos enamorados de Cantabria, habíamos venido mucho a Cantabria, nos gusta muchísimo Cantabria, y alguna vez habíamos imaginado el vivir en Cantabria incluso, ¿no? Porque nos apetecía mucho, nos gustaba mucho, sí, no, es curioso, pero yo creo que es la zona de España quizás que más nos gusta. Entonces, bueno, en un principio por la distancia lo deseché, pero bueno, hablando un poco personalmente, mi mujer me animó a que diera el paso. Vamos a intentarlo, hazlo, y bueno, un poco corriendo y a prisa las eché. El proyecto lo tenía, todo lo tenía en orden, es verdad, yo porque soy bastante cuadriculado en tener toda la documentación y todas las cosas hechas. Había pensado mucho, reflexionado mucho, porque yo daba clases incluso en un máster sobre programación y gestión cinematográfica en una filmoteca, entonces un poco el proyecto que yo tengo sobre lo que debe ser una filmoteca ya lo tenía elaborado, solamente tenía que a lo mejor ordenarlo un poquito más en un dossier, que fue el que envié,
y los demás Y ya lo resultaste conocéis. seleccionado entre 17 aspirantes, yo creo que fuiste. Ay, ya no recuerdo, pero sí, serían, no llegaban a 20, pero sí, eran bastantes, sí. Un montón, sin duda idóneo para este cargo que desarrollas desde entonces. Pero otra curiosidad que tengo es de dónde te viene esa pasión, porque sientes verdadera pasión por el trabajo que desarrollas, toda una trayectoria profesional vinculada precisamente a este mundo del cine. ¿Te viene desde pequeño, quizá por algún familiar? Sí, esto sí creo que ya lo he contado alguna vez. La pasión del cine me viene por mi madre. Yo creo claramente que era con quien veían las películas los fines de semana habitualmente, y siempre refiero el caso de que siempre yo los sábados iba abajo a comprar La Tele Indiscreta, la revista esta que semanal, en donde venían todas las películas, y ahí un poco señalaba cuáles quería ver de la semana, y que veíamos con mi madre, aparte de series y demás, que ya se empezaban a dar mucho, y creo que me viene de por ahí. Sí. Antonio, ¿alguna de esas películas que recuerdes o que digamos que han marcado tu trayectoria, o que recuerdes a alguno de esos directores? Bueno, que te vengan así rápido a la cabeza. Sí, mira, pues yo creo que el más rápido que me viene, por venirme uno muy rápido, John Sturges. A lo mejor no tan un director de mucho western, mucho también cine negro, no tan conocido, no es John Ford, no esto, pero que vi muchísimas western de él, y es el que más recuerdo tengo, junto quizás a Anthony Mann y aquella serie de western en Alaska, en Oregón y demás, que eran muy distintos a esos, precisamente de John Sturges, más como tipo Fort Apache y demás, sino más boscosos, más con más agua, otro paisaje mucho más accidentado, que recuerdo muchísimo. Mira, pues esos dos te diría, dos que además he puesto muy poco en la Filmoteca, por cierto. Vamos a hablar de esa programación de la Filmoteca en concreto de cara a este verano, ¿no? Ese mes de julio que acabamos de terminar, y sobre todo lo que tenéis previsto para este mes de agosto, que son varios ciclos, otros que continúan. Pero Antonio, yo creo que lo que no imaginabas, ¿no? Bueno, que nadie imaginábamos cuando llegas a ser el responsable de la Filmoteca de Cantabria, es que poco después iba a llegar esta situación de pandemia que vivimos, ¿no? Sí, la verdad fue justo al año calculado. Teníamos muchos proyectos, y bueno, al principio lo cierto, yo creo que como todo el mundo te cae como una losa, o bueno, primero una novedad, y luego ya cuando ves las dimensiones de lo que está pasando, es terrible, y ya sí que bueno, pues te desalienta mucho más, te vienes un poco abajo, ves unas situaciones dramáticas sobre todo, ¿no? Ahí ya ni el cine ni nada tiene, no hay nada que te cure. Al quien haya vivido todas las situaciones de una forma directa, eso ya es impensable. Pero bueno, es verdad que a mí, por carácter a lo mejor, me dura muy poco el desánimo, y nos ponemos a trabajar. Yo creo que a los 2 días decimos, no podemos estar en casa. Yo además lo viví el confinamiento aquí en Santander solo, y dije, no podemos venirnos abajo, tenemos que hacer cosas, tenemos que interactuar a través de, primero, las redes sociales, que era la única manera, ¿no? Claro. En la que nosotros podíamos tener un contacto con los usuarios, con las personas, con la gente de fuera, con la gente, que una manera de expresarnos y decir aquí estamos y estamos al lado vuestra. Y luego, siendo la primera filmoteca, de hecho, que empezamos, sí, el primer cine que empezamos cerrado en España con programación, y a recuperar absolutamente todo, a recuperar todas las actividades, hasta los diálogos de cine y producción, que son unos encuentros de profesionales que cuestan un poquito más, y al principio, bueno, pues nos hacen dudar un poquito más, pero creemos que debemos llevarlo a cabo, porque suficiente tiempo nos ha robado el coronavirus ya nuestro espacio, nuestra actividad. No podíamos dejar ese espacio en blanco, porque yo sí creo que cuando tú te retiras demasiado y pasa el tiempo, al final los hábitos se van perdiendo, y cuestan muchísimo más recuperarlos. Entonces, bueno, redoblamos
la oferta y el ánimo para eso, para recuperar la normalidad. Tenemos que decir que a pesar de efectivamente todas esas circunstancias que vivimos en 2020, que desgraciadamente continuamos padeciendo en el 21, pero desde la Filmoteca hicisteis un balance positivo, podríamos decir, de ese 2020. Sí, además, bueno, yo creo que lo reflejamos en una memoria que hicimos, yo creo que como gesto de transparencia y como gesto de responsabilidad hacia la sociedad a la que nosotros ofrecemos y de la que dependemos, obviamente. Hicimos unas memorias de verdad en la que además yo terminaba una especie de editorial exhortando un poco a, decía, vuelve al cine, ¿no? En gestos de exclamación, porque sí, queríamos hacer un balance positivo, cinematográficamente hablando, de lo que habían sido las actividades. Habíamos cumplido nuestros objetivos, habíamos, en esta situación tan complicada, habíamos vuelto a poner o a hacer una oferta cinematográfica amplia, potente, habíamos hecho presentaciones de libros, recuerdo ahora hablando de directores de western, Carlos Losilla vino a presentar el libro sobre Raoul Walsh, e hicimos presentaciones de películas, y hemos realizado los diálogos de cine de producción, que con ese epílogo maravilloso o punto y seguido, que es el taller de impulso de proyectos cinematográficos. Entonces, bueno, para nosotros el balance ha sido muy positivo, estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que hemos ofrecido. Antonio, señalas, y efectivamente es así, porque en Popular Televisión seguimos a diario la programación que desarrolláis en la Filmoteca de Cantabria, programación muy amplia. ¿Cómo hacéis, precisamente te iba a preguntar, para seleccionar qué se proyecta y qué no en la Filmoteca? Primero hay un esquema claro que tú quieres hacer, que es, o al menos nosotros sí la tenemos, una sección siempre fija que es inéditos, que es dedicada a aquel cine que no se estrena en Cantabria porque no tiene espacio en las salas comerciales, bien por su temática, bien por la experimentación en su lenguaje. Pues se cree que no va a tener un recorrido o que no va a ser rentable económicamente, pero nosotros creemos que cinematográficamente hay que ofrecerlo. Y luego somos porosos también a las propuestas de la sociedad civil, a las cosas que hay. Entonces, bueno, pues trabajamos con La Llave Azul, que vieron interrumpidas sus proyecciones precisamente por la pandemia, y le ofrecimos ese hueco para que nos acompañase y estuvieran por nosotros. Para nosotros es importante también ser un reflejo y ser porosos socialmente. Y luego también con una revisión de la historia del cine. Eso es verdad que no se ve mensualmente ni a los 6 meses, pero sí creemos que a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años se tiene que ver que tú has sido o has creado una especie de historia del cine dentro de las miles de historias del cine que puedes contar. Es difícil, ¿no? Es muy difícil, y ahí tienen que estar representados cinematografías de todo el mundo y estilos, lenguajes, olas, épocas de todas las que ha habido en el cine, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco lo que nos mueve. No repetirnos demasiado, obviamente, decir que cuando pones un cine muy clásico americano, pues intentar responder con algún europeo, con otro estilo, y así vas jugando un poco también, bueno, con las copias que hay, que no todas están disponibles, ¿no? Claro, si uno tuviera todas las copias del mundo disponibles, pues sería maravilloso. Pues un poco jugando también con aquello que puedes ofrecerle novedoso y en una calidad buena. Ahora mismo que estamos, o no sé si luego me lo vas a preguntar, a ver, pues a ver si te adelantas. Aprovechando algunos ciclos que hemos aprovechado, alguna distribuidora independiente que así lo ha puesto a disposición de cineastas. Que ahora obras recuperadas de buena calidad, remasterizadas y demás, de Wong Kar-wai, que hicimos anteriormente, y ahora de David Lynch, ¿no? De David Lynch, justo, así que te iba a preguntar, me lo pones ahí encima de la mesa, porque es un ciclo que empezaba el pasado mes de julio y que continúa en este mes de agosto con algunos títulos que os han solicitado por Twitter, ¿puede ser? Que os han... Sí, algunos adelantado. Público, ¿no? Sí, os han pedido. Sí, algunos adelantado, y está muy bien. Es verdad que ya estaba previsto, en este caso que nos pidieron fue Mulholland Drive, ¿no? Quizás la que es considerada una de las obras
maestras, ¿no? de David Lynch, y una de las piezas claves para entender el cine del siglo XXI, ¿no? No lo pidieron, pero bueno, estaba ya fechado anteriormente. Lo que pasa que bueno, me gusta cuando son los ciclos tan extensos de directores, hacerlo de forma cronológica. Es que, por ejemplo, de David Lynch, claro, es que o sea, podría seleccionar muchísimas películas, ¿no? Sí, hay muchísimas películas, están muy bien. Nosotros, yo creo que faltará alguna, que a lo mejor si introducimos, todavía estamos viéndolo en septiembre, ¿no? Pero bueno, me gusta hacerlo de forma cronológica, claro, para que la gente entienda la evolución, claro, aunque bueno, con David, director, ¿no? Sí, aunque con David Lynch es quizás un poco complicado, ¿no? Porque quizás ha dado algún salto ahí, o alguna película no muy orientada a cómo comenzó, ¿no? A ese Cabeza Borradora, ¿no? Quizás Mulholland Drive tenga que ver más con Cabeza Borradora que El Hombre Elefante, por ejemplo, que hemos puesto, pero bueno, sí me gusta que la gente vea un poco el recorrido cronológico de la filmografía de los directores, y en ese caso, bueno, pues yo de todas formas, ya que se va a emitir ahora, pues animo esta misma semana, que yo creo que está también una de las piedras angulares, que es Carretera Perdida. Carretera, ¿no? Perdida. Y una película también muy distinta a continuación, que va a ser, que todavía no está anunciada, como una historia verdadera, ¿no? Esa historia tan bonita, ¿no? de un corte totalmente distinto, muy clásica, ¿no? Esa road movie imposible a través de un cortacésped, ¿no? Pero que yo creo que es también muy emotiva, y yo creo que el cine va un poco también de eso, ¿no? En el arte, las emociones es lo que cuenta, ¿no? Hacía referencia también, Antonio, a ese ciclo Inéditos, que también tiene varias películas programadas para este mes de agosto, en colaboración además con el Festival de Barcelona, ¿no? Sí, con el Festival de Cine, el Cinema de Autor de Barcelona. Le hemos llamado Tour de A, ¿no? Que es algo que yo trabajaba con ellos mucho anteriormente, en etapas anteriores. Creo que tienen un equipo fantástico de selección, trabajan muy bien, y bueno, ofertaban estas películas que han pasado por el festival y que creen que son interesantes. Yo así lo creo. Además, son películas muy distintas, y bueno, ya hemos podido ver una, pero ahora mismo, esta semana, pueden ver El Teléfono del Viento, ¿no? De uno de los autores, yo creo, más importantes, que dialoga mucho con la modernidad europea, de hecho, que es Nobuo Hirosuwa. Es un director interesantísimo y me encanta. Aquí en España se editaron algunas películas en DVD de él, porque ha llegado muy poquito al cine de su filmografía, y es una oportunidad fantástica para descubrir a uno de los directores asiáticos más importantes del cine actual. También tenemos a Armugán, de Josol, que es una personalidad dentro del cine, muy alejado de la ortodoxia, es muy periférico, pero yo creo que es muy coherente y muy interesante, aparte de una gran persona, porque tengo oportunidad de conocerlo, y yo animo también a que vayan a ver Armugán. Y bueno, al final también Isabela, de Matías Piñeiro, una película argentina de uno de los directores fundamentales también para ese país, bueno, que da tan buenos títulos, ¿no? A lo largo del año. Otro de los ciclos que lleváis a cabo este verano en la Filmoteca, y que a mí particularmente me gustan mucho, son los de Jam Session. Ah, sí. Bueno, esta idea aparte, y mira, ahora que hablabas también de Carlos, también está hecho en colaboración con el festival, y gracias a que nos llevamos muy bien, a que buscamos maneras de colaborar, y a que intentamos hacer cosas juntas, ya que así tiene más sentido, ¿no? Con amigos siempre es mejor que solo. Sí, sin duda. Entonces, bueno, hablamos sobre hacer alguna actuación y acompañando algunas proyecciones, y surgió Jam Session, donde una banda, así a la especie de Big Bang antiguas, un poco van adaptando su repertorio en función del título, ¿no? que acompañan. Esta semana será Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, una película
Bueno, quizás es difícil verla en una filmoteca, causó mucha controversia por el estilo de Baz Luhrmann, ¿no? Muy excesivo, pero que a mí me gusta mucho, me parece muy interesante su propuesta, muy personal, muy arriesgada y bueno, es verdad que es muy exuberante, que a veces bueno, se recrea mucho en las escenas, pero a mí me parece muy interesante contar con una película tan distinta y esa música también muy moderna que adaptaba en ese musical. Tendremos también un poquito de jazz con Estados Unidos contra Billie Holiday, ¿no? Que hablar de la cantante estadounidense, poco podría decir yo, y bueno, se adaptará un poco. Y luego a mí me parece muy interesante contar con una propuesta muy actual que es In the Heights, ¿no? La de En un barrio de Nueva York, del autor de Hamilton, lo cual ya dice un poco todo, ¿no? Uno de los grandes, yo creo que creadores de musicales, compositores actuales y que yo creo que van a disfrutar mucho con un musical donde se centra más en la música más callejera, ¿no? Y más de ese barrio con mucha presencia latina. Que creo que bueno, va a dar tanto un gran concierto del Como del Puerto, que es como se llama la Big Band, que viene a tocar, como de una película que yo creo que está muy bien trazada y que nos lleva a los musicales clásicos. A lo largo de todos los meses vamos observando que hay ciclos más largos, ¿no? Como fue por ejemplo el del centenario de Fernando Fran Gómez, y luego también este verano introducís dos ciclos más cortitos, ¿no? Uno de ellos que es Reflejos y el otro de ellos de Miguel Delibes, ¿puede ser? Sí, bueno, Miguel Delibes es una colaboración con la WIMP. Ellos proyectarán también otros dos títulos, entre ellos Los Santos Inocentes, y nosotros el Diputado Voto del Señor Cayo y El Tesoro, una película muy poco conocida de Antonio Mercero, que yo animo muchísimo a que vengan a verlas, porque bueno, El Diputado Voto todavía te puede sonar, pero el Tesoro es una oportunidad para verla en una calidad estupenda, una copia nueva, digitalizada, que nos han hecho llegar desde la productora. Así que yo animo a que vengan a ver este ciclo y a descubrir estas dos películas que, bueno, que en nuestro cine cuesta un poquito más venderlo. Cuesta, yo creo que hay algún prejuicio todavía sobre el cine español. Nosotros es verdad que sí lo proyectamos mucho. Para mí es fundamental que una filmoteca española proyecte cine español y que dé a conocer el cine español, porque bueno, yo creo que muchas veces hay una barrera invisible que nosotros mismos nos ponemos, pero que hay que superarla y vas a descubrir películas muy muy interesantes y que jamás pensabas que estaban ahí ni que te iban a interesar, pero que están realmente bien y son fantásticas. En cuanto a Reflejos, es un juego cinéfilo. A mí siempre me ha gustado mucho en la programación en general jugar, hacer diálogos entre películas que habitualmente están invisibles, que no cuento, pero bueno, sí hay diálogos entre el ciclo inéditos y a lo mejor el ciclo que en ese momento, la retrospectiva que en ese momento aparece. En este caso sí lo quería remarcar y hacer algunos juegos para que la gente un poco vaya viendo cómo películas aparentemente muy lejanas pueden tener puntos de conexión. En este caso va a ser El Cuarto Mandamiento y El Sur, dos de mis películas de la historia preferidas, así de claro. Sí, voy a empezar muy fuerte en lo personal. Pero que en realidad lo único que tienen en común es un poco la dificultad de crear, la dificultad del cineasta de dominar su obra y al final darle la forma que tenían en mente, ¿no? El Sur, por cuestiones de producción, que no se llevó a cabo esa segunda parte de la novela, de la que era la mujer precisamente, de hecho, de Víctor Erice, y que al final era un poco renegaba de ella, pero que dio lugar a yo creo, una de las, sin duda, 5 mejores películas del cine español. Y El Cuarto Mandamiento, bueno, la obra mutilada de Orson Welles, que aprovecharon su viaje a Brasil para deshacérsela totalmente, para quemar incluso las partes para que Orson Welles a la vuelta no pudiera recomponerla. Y bueno, que tiene la curiosidad que fue Robert Wise el que hizo al que nombraron la productora para hacer este nuevo montaje,
el que luego dirigiría West Side Story, ¿no? y al que jamás le dirigió la palabra ya Orson Welles. Y bueno, pues Orson Welles se sentía muy frustrado, ¿no? Por lo que habían dejado su película, pero que aún así se atisba la grandeza de lo que el cineasta tenía en mente y que realmente yo creo que la película, aún mutilada, merece la pena. Sí, es maravillosa. Y sin duda también merecerá la pena, cada vez nos queda menos tiempo, pero quiero también hablar del Picnic Film Festival, que también es una apuesta nueva, podríamos decir, de la Filmoteca, ¿no? Bueno, ya estuvo el año pasado. El año pasado. Sí, el año pasado ya estuvo. Y bueno, pues es un festival también muy alternativo, ¿no? Con un marcado carácter autoral y de cine hecho un poco desde la periferia. Sí. Pero bueno, yo creo que es una oportunidad también. Es una oportunidad para títulos que jamás vas a ver. Jamás vas a ver si no te acercas a la Filmoteca esa semana y acompañas y apoyas a un festival muy pequeñito que está hecho del cariño por Luis y que lleva ya 11 ediciones, que tiene muchísimo mérito y que también tiene algunas actividades, no solo en la Filmoteca, sino también animo a que vayan a la biblioteca, que también tienen algunas actividades más enfocadas al público infantil y que complementan perfectamente esa visión de ese cine más pequeño, más autoral, más personal, más precario, es verdad, hecho en unas condiciones más complicadas, pero con mucha verdad. Pero precisamente también por eso mismo hay que apoyar, ¿no? Para dar hecho esa oportunidad. Sí, pero no solamente por eso, sino porque luego los resultados son realmente valiosos, son muy buenos. Eso es. Antonio, precisamente ponéis el foco, ¿no? En iniciativas que sin duda merece la pena ver y que quizás sea más difícil verlas si no es por la Filmoteca, por ejemplo, como este festival del que hablamos. Como responsable de la Filmoteca de Cantabria, ¿cómo ves la situación cinematográfica de la región? ¿A qué te refieres exactamente? ¿A cómo hay cines? ¿Cómo ves? Eso es, la situación de los cines cierran, ahora por ejemplo tenemos la noticia de que reabren los cines Groucho, también oportunidad para ver películas que no veríamos si no se proyectasen. Con esos ojos que tú tienes de especialista en este tema, ¿cómo ves la situación por que atravesamos? Bueno, la situación, no hay que poner paños calientes, es muy complicada, ¿no? Es verdad que toda la situación generada ha hecho que el público se retraiga un poco de ir a las salas de cine. Los aforos todavía reducidos pues impiden aún más que el público acuda más a los cines. Todavía la situación de llevar la mascarilla, ¿no? Y demás, bueno, pues ha creado, es verdad, un nuevo consumo audiovisual más centrado en las plataformas. Pero yo creo de todas formas que el cine se mantendrá, que continuará, que buscará su sitio y su espacio y sus espectadores, que siempre los va a tener, porque son dos experiencias totalmente distintas. Yo tampoco soy muy negativo en este sentido, yo creo que las plataformas y los cines van a convivir. ¿Sí? Y sí, que no anularán una a la otra y que convivirán de una forma armónica y bien, o sea, que simplemente será cada uno buscará su sitio y su espacio. En este caso, si nosotros tenemos, yo creo que la Cantabria es un poco reflejo al resto de provincias o comunidades. Bueno, los cines sobre todo se concentran en grandes zonas comerciales, ¿no? Los antiguos multiplex y demás. Y hay muy poquitos cines en el centro, cada vez menos. Sí, pero no solo aquí, sino bueno, yo hablaba hace poco en todos sitios, en Madrid también, en los barrios tampoco hay cines. Qué pena. Sí, en Salamanca creo que queda uno, en el barrio de Salamanca, o sea que quiero decir que es muy complicado, es verdad, pero bueno, para eso también hay iniciativas como las filmotecas, hay muchas iniciativas de asociaciones que se han quedado con cines, que lo gestionan de una forma muy inteligente, muy racional,
Así que bueno, yo veo bien la situación del cine de Cantabria y por eso desde aquí, ahora que has dado esa noticia y demás, que aparecía esta semana, animar a que vayan a los Groucho a ver una programación excelente, además con la que comienza José, que empieza de hecho con Naomi Kawase incluso, o sea, está muy bien y espero que animen se animen a ir y bueno, pues a apoyar. Nos tenemos que despedir. Yo te voy a pedir una última pregunta, aunque sea de manera muy rápida, porque además ya me van a reñir. Pero ¿qué retos dirías que tiene por delante la Filmoteca de Cantabria? Bueno, pues yo creo que darnos a conocer un poquito más. Yo creo que hacemos muchas cosas, pero que bueno, pero no solo nos pasa a nosotros, le pasa en general a las filmotecas que no nos damos a conocer tanto, quizás porque en España no hay una tradición que antes comentábamos de respetar su cine, de querer su cine, apoyar su cine tan fuerte, ¿no? Darnos a conocer un poco más a través de todas las actividades que hacemos, no solo programación, que es muy importante para nosotros, es fundamental. Yo creo que es uno de los retos de las filmotecas de ahora que todo el patrimonio casi está guardado, patrimonio cinematográfico, dar a conocer ese patrimonio inmaterial que son las salas de cine, ¿no? Que continúen, no solo de las filmotecas, sino las del centro y que ofrezcan una programación variada, apoyar esto, a que realmente haya una oferta variada de programación. Por supuesto también el patrimonio cinematográfico, dar un poquito como a conocer, y sí te digo que pronto daremos a conocer algunos de los resultados de nuestro programa de recuperación de películas amateur, tanto de Super 8 como 8 milímetros, como 9,5, que también hemos recuperado algunas. Daremos a conocer ya algunos de estos resultados, en la que veremos una Cantabria quizás nueva, o que muchos nos recuerden, que es maravilloso, los que estamos muy contentos, y incidir un poquito más en el tema educativo. Queremos volver a meternos en las escuelas como hacíamos antes y bueno, estamos preparando un programa que creo que es muy interesante y que bueno, que los escolares aprendan a amar el cine y bueno, a cultivar un poco desde esas tempranas edades donde, como yo, nacen las vocaciones. Antonio, lo tenemos que dejar aquí, me da mucha pena porque seguiríamos charlando, pero bueno, te emplazamos quizá dentro de unos meses a que vengas a hablarnos también quizá de otras muchas actividades que, como bien señalas, hacéis desde la Filmoteca y que quizá no son tan conocidas. Hasta aquí muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por esa trayectoria que ya tenías y que emprendiste, bueno, y que continúas aquí en Cantabria como responsable de la Filmoteca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todos ustedes, la semana que viene les esperamos.